Bien, llegados otra semana más a la Caixa de Pandora. Vamos a sacar el tema de la caixa. ¿Quién lo quiere hacer? Yo. Vale. ¿Quién? Déxate. Estás naguando, Venga. Bueno, ¿qué vos parece el sistema educativo español? ¡Entabamos! Hay mucho que cambiar. Frescos. Es lo inviable. Sí, y una vergoña. Parece triste Injusto. que se nos esté dando una educación para que al fin y al cabo la vayamos a poner en práctica fuera, eso lo primero, Sí. porque vamos a pasar la Una mayoría. educación de empollar, Vomitar, Claro, muy exámenes, basado en la memorización. vomitarlo en el examen y después nunca acordarte de la mitad, porque es imposible. Y que darreu non tenemos quasi cosas prácticas. No. Y todo empollar, Empollar. comete el libro, básicamente, y non tienes más. Y yo, para mí, non era el modo de aprender. Y después en la escuela también había que aprender de otra manera, me parece a mí. Sí, No, escribir, a ver, hay que aprender a escribir y Hombre, leer. eso lle. es fundamental. Pero hay que hacer otras cosas. No, y porque- también hay que saber a escribir y leer bien, porque hay gente que llega del instituto que no sabe escribir No sabía xuntar No. tres palabras para hacer una frase que tenga sentido. y eso ya es preocupante. Que igual puedes memorizarte lo que qué sé yo, las páginas estas de literatura que venían en los libros de claro. primaria, pero no te sabe escribir Y una luego redacción no te bien. sabe estructurar una frase y ni O redactar argumentar, que correctamente. es lo importante. Ya, de Entonces, verdad. hay que aprender a leer, hay que aprender a pensar, hay Eso que aprender también. a Y yo creo argumentar y a falar, porque es muy importante. Pero una cosa que nos pasa, si non a todos, a muchos, y que estudiamos de qué para el examen, y si nos cambien un poco, nos tornen un poco las Claro. cosas, Ya no y sabemos nos lo leer. entrugan de otra manera, ya no lo sabemos Porque responder. no lo entendemos del todo. Y si sabemos, no quedamos a Y no medias. hay que no tengas los conocimientos, porque tú tienes los, porque en la cabeza tienes los metidos, pero tienes los estructurados de tal manera que si te pregunten otra cosa no la Claro, sabes. porque te ha pasado una memorización. Y claro, va este año hay un problema, que vamos a Claro, tener... nosotros este año la BAU. tocamos hacer la selectividad PAU, EBAU, o como lo quieran llamar este año, EBAU, con esta nueva 11 de ley maravillosa, y un problema muy gordo, porque además muy injusto, porque, a ver, non é que yo esté a favor de la centralización, que non lo estoy, pero este tema de la educación sí, porque, vamos a ver, non é justo que en Extremadura, por exemplo, no se, entre la mitad de cosas que aquí. No, y non fai falta ir hasta Extremadura, y que Santander. pases un pouco para allá, y La ría de China Santander, Mayor. y entra entre 30 estándares de historia, y a nos entre nos 97. Entonces, Que é unha burrada, que no, tamén, a ver, unha yo barbaridade. estudiar tanto, Y a mí entonces, algo de aquí que me parece muy triste y es estructurar la historia en estándares. Vamos a ver, ¿qué es eso? y después que, a ver, nosotros tenemos más dificultad para estudiar, no porque no seamos capaces, perfectamente, pero y mucho. Y muchísimo. Y las universidades asturianas, la Rubieu, que bueno, hay una universidad muy buena, pero tiene unas notas de corte altísimas. Y hay gente que de otras comunidades que estudiando menos que nosotros, pues tiene opción a sacar mejor nota. Que favorecios, porque puedo entrar en la universidad que tengo yo Claro. al lado de mi casa antes que yo y quitarme a mí esa plaza. Está haciendo un examen mucho más fácil que el Que nuestro. el de la Entonces, eso es muy injusto. Quizá vez había que hacer da que más justo en cuanto a las Y otra cosa, comunidades. que tampoco lle igual para todos del mismo territorio, porque hay gente que va al lavao y que sabe les preguntes. Hay Eso gente que lleva. sabe preguntes de lavao, que eso Bueno, lle hay cosas una que cosa... se cuelen, no vamos a decir nada Sí. de esos temas, pero bueno, hay sectores, colegios, cosas, que no se sabe si por perros o por qué, saben los temas y saben las cosas antes de lavado. Que Y muchas non lle veces conspiración, esto lle... y es verídico Todo el mundo que fixo lavao, sábelo. que hay gente que ya lleva preparadas algunas preguntas y eso no es justo, porque hay gente que se prepara muchísimo, que necesita una nota muy alta para entrar en la carrera que quiere y no puede. Y hay gente que, bueno, a ver, tenemos que tener todos la misma oportunidad de entrar en la carrera que queremos. Y es importante tener eso, la misma igualdad de oportunidades. Claro. Entonces, yo creo que sería bueno hacer un examen o algo que sé yo, igual para todos los españoles que se examinen ese año, porque si no, no es justo. Que nos matemos unos a estudiar y Hombre, otros claro. se maten también, pero no tanto. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de este tema? Podéis dejando tus comentarios abajo y daros like, o si no os gusta, pues miráis por otro lado. Y suscribimos. Eso es verdad. Vémonos la semana que viene en la Caixa de Pandora. Hasta luego. Adeu.